¿Qué tal, amigos espectadores? De nuevo aquí en el 33400, un programa más del Alderique. Eh, Hoy vamos a hacer una especie de híbrido, les cuento el porqué. Nuestro invitado de hoy, que es José María García Osuna y Rodríguez, como a él le gusta que le llamen por su nombre completo, pues va a hablarnos de un tema creo que importante, que es la historia de Asturias. Ya saben aquello de que el pueblo que no conoce sus orígenes está obligado a repetirlo en la historia, está obligado a repetir la historia propia de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, con José María vamos a hablar, repito, de la historia de Asturias y vamos a aprovechar que el Nalón pasa por aquí cerca para que esto nos sirva a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca como un recurso que tenemos pensado pues regalar al Departamento de Historia de los colegios para que sirva de clase, si no magistral casi, y conocer nuestros orígenes asturianos, el origen de Asturias, por parte de alguien autorizado como es José María García Osuna, investigador además de historiador, y es una fuente, un recurso para muchos escritores de nombre bueno, que también recurren a la historia de Asturias de vez en cuando, y él es una fuente de consulta para ellos también importante. Bueno, vamos a lo de siempre, vamos a lo de hoy. Vamos a empezar con nuestro andante, caminante por Avilés y comarca y ojeador de cosas que son de su objetivo para su posible recuperación, o en el mejor de los casos, pues alabanza de cualquier cosa que ve bien hecha, como también nos trae de vez en cuando. Buenos días, Javier. Muy buenos días, caballero. ¿Qué traemos hoy, amigo? Aquí Mira, me llaman y me dicen que subo a hacer unas fotografías a la parada de autobús del hospital. Bien, allá que me voy. Y me encuentro la parada del autobús con ese cono que hay ahí, roto. Me acerco, veo que ese cono está tapando algo eléctrico, pero tú fíjate en qué condiciones está el cono. Está al aire completamente eso. A ver, sí, pero... ¿Qué tapa el cono? Ese desastre de cono que tapa, eso que era un registro eléctrico. Esos son cables eléctricos. ¿Y esos cables les llega...? A eso es lo que no sé si tienen tensión o no. Pero con lo que llueve, imagínate que aquí se forme un charco, aquí hay una placa de hierro, el registro, todo esto es húmedo. Como haya una derivación, la gente que esté esperando el autobús baila. Oh. ¿Vale? Pues eso es lo que te traigo. Y como la cara... Eso es grave, eso. Coño, claro que es bastante grave. Tú fíjate cómo lo señalizan. Con un cono... Bueno, hablé con el chofer del autobús. Le pregunté. ¿Y qué dijo? Me dijo, yo no me acuerdo desde cuándo está eso así de roto. Mucho tiempo. Y me dice, mira, nosotros lo que hacemos, o por lo menos lo que hago yo, es parar el autobús, la puerta delantera por donde entra la gente, parar delante de este cono, para que no estén próximos aquí. Yo, mira tú, está vigilante el chofer del autobús, vigilante para que sus viajeros no sufran ningún accidente. Hay que tomar nota de esto, O sea, bueno, esto es una situación ciertamente grave, Pues eso, además... y no se sabe si los cables tienen o no claro, tensión, yo no si lo lo sé, tienen, vamos, ya es no lo sé, ni tampoco vi a quién preguntar, porque eso es cosa, supongo que del ayuntamiento, que no sea tema del hospital, porque pues está fuera. Había que enterarse y preguntar en el hospital, lo primero preguntar en el hospital, preguntar por el director del hospital o... ¿Está dentro del recinto? Claro.
El director del hospital tendrá que saber de qué se trata. El director técnico, por no decir el director de... Alguien, me imagino que tendrá que hacerlo. Pero tú ponte en la tesitura esa de que esos cables tengan tensión, Sí, haya una derivación y vamos, bailan. Sí, tela. Bueno, y después me fui a Rivero, Sí. porque me dijeron que pasara por allí, que habían empezado las obras. Pues aquí lo tienes, empezando las obras en los caños de Rivero. Hay un poco de obra aquí abajo y hasta Vallao, y yo a la hora que fui no había operarios, era tarde. Pues esa es la cara. Bueno. Y nada más, caballero. Muy bien, y las luces de la Plaza Santiago López, que así se llama, la Plaza de la Grapa. A Santiago López, muy bien. Sí. Este es el reportaje que hice como hacia las 10 de la noche. Tú fíjate cómo está la plaza. Oscurita, ¿eh? Da miedo pasar por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, ahora falta que las columnas que pusieron, los palos esos verticales, que ya tienen todos foco, que den luz, que lo inauguren. Y no tenemos todavía. No tenemos, no. Vale. No sé cuándo pondrán. Bueno, hay que estar atentos a eso y Sí, porque el ya agravio comparativo. Ya quedamos que íbamos a hacer un reportaje desde arriba de la grapa, Perfecto. dándole una vuelta al vídeo, para ver cómo queda iluminado este agujero. Vale, perfecto. Vale. Muy bien, pues por esta semana entonces ninguna cosa más, ¿no es eso? ¿Quieres que pase esta foto? Sí, luego la pasamos a... No, es que ya las otras ya se las pasé todas. Vale, pues ahora le la paso pasas esta. a Aitor, sí. Venga. Hoy no tendremos espacio de poesía por esta pretensión que tenemos con la segunda parte del programa, así que no leemos hoy poemas. Vale. Vamos a hacer una pausa pequeña, publicidad, y volvemos ya con nuestro invitado de hoy, José María García Osuna y Rodríguez. Cerca de ti, en 33, 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33, 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. De nuevo aquí con ustedes. Les decía antes que hoy vamos a tener con nosotros a un historiador como a mí y a él le gusta que le llamen, más que escritor, un historiador. Y lo es ciertamente porque investiga en la historia, remueve documentos, remueve libros, lee mucho y es fuente incluso de consulta por parte de escritores de pluma alta, vamos a llamar para entendernos, ¿no? Por escritores reconocidos, incluso a nivel nacional. Él es una fuente de consulta a veces, sobre todo en temas de Asturias. Ahora veremos el totum revolutum que uno que no está muy puesto en ello, José María, hoy nos va a aclarar. Esta idea surgió en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, que por cierto, un paréntesis, le doy la bienvenida a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca porque José María se hizo socio de la Sociedad Económica hace un tiempo, hoy es socio de pleno facto de la Sociedad Económica de Amigos del País. Así que bienvenido, a propósito, gracias. Bienvenido a la Sociedad Económica. Y ya pagué la cuota, Por lo tanto, es miembro de pleno derecho. Dicen que los cazurros no os cuesta soltar dinero, pues yo lo solté. ¿Hablo un pelín más alto, puede ser? Voy a intentarlo, es que tengo un proceso respiratorio. Vaya. Y he tomado de todo para venir hasta aquí. Corticoides, paracetamol, antibiótico, Vaya. Todo para poder hablar. Vaya. ¿Me escuchas? ¿Alguien te lo recetó o te lo autorrecetaste? No, me lo autorreceté. Vale, Soy veterinario humano, entonces por eso me receto. Perfecto. Bueno, pues lo que les decía, a través mediante la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, ¿qué es lo que pretendemos con esta entrevista de hoy con José María? Bueno, pues lo que pretendemos es que sirva a los colegios de clase, que si no magistral, casi,
de lección, de historia, porque, como antes les decía, eso, el pueblo que no conoce sus orígenes está castigado, como dice el refrán popular, a repetir su historia. Y sí, nosotros, pero la mala, ¿eh? La mala. La mala. Y nosotros intentaremos paliar en cierta medida esa situación hoy aquí con José María. El tema es tan amplio, es tan... para los que no estamos de ello, es nombres, fechas, situaciones. Por eso le pido a José María, lo primero que vamos a hacer es, de alguna manera, estructurar, si te parece, de lo que vamos a hablar hoy. Él nos va a sinoptizar de alguna manera un cuadro sinóptico de la estructura de lo que él hoy va a hablar con nosotros, y a partir de ahí vamos a entrar en harina. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, si hablas el pelín más alto, agradecido. Me parece perfecto. Perfecto, venga, pues vamos a ello. Estructúranos el programa, o estructúranos esta charla, José María. Vamos a acercarnos a la prehistoria, a unas facetas de la prehistoria que considero interesantes, como puede ser quiénes eran los cazadores, qué es lo que comían, cómo cazaban y las nuevas tácticas de caza que había entre los habitantes de la prehistoria en Asturias, ¿no? Después hablaremos de la historia antigua, lógicamente, de los habitantes del solar Astur entre Navia y Sella, que son los Astures transmontanos. Ya se sabe que hay dos grupos, dos gentilidades de Astures, los transmontanos entre Navia y Sella, y los cismontanos augustanos entre el río Astura, que sería el Esla, el río Sil, el Tera y el Duero por abajo. Cómo se comportaban, qué estructuras sociopolíticas tenían, qué influencia tenían, por ejemplo, las mujeres, etcétera, ¿no? Y después me acercaré, como sea, al problema de las guerras cántabro-astures, qué pasó para que Roma tomara la determinación de entrar aquí a sangre y fuego, y terminaremos hoy con un acercamiento a la malhadada batalla de Covadonga, que hoy está tan vilipendiada, y etcétera, ¿no? Sobre todo hablaremos de por qué se produjo, quién lo dice, etcétera. Yo soy un defensor de la batalla de Covadonga, no soy en su estricto, pero sí, digamos, de forma global. Porque la razón que se aduce de que quien habla sobre ella es, por ejemplo, Alfonso III el Magno, en su crónica del rey de León y de Oviedo, o Injaldán, o Injayán, o Injaldún, etcétera, los historiadores musulmanes, pues hay 100 y pico años entre el hecho y estos historiadores. Y yo pregunto, ¿cuántos años hay entre la batalla de Cannas, 216 a.C., y Tito Livio o Polibio, que la citan? Pues más de 100 y pico años. O sea que eso no tiene nada que ver, hay textos, hoy se sabe que, por ejemplo, la batalla de Troya sí existió, y entre Homero y la guerra de Troya hubo bastantes siglos. Siempre hay la memoria histórica y siempre hay datos en que llegan a estas personas que escribieron. Perdona, déjame que haga ahí un pequeño paréntesis. ¿Por qué dices vilipendiada la batalla de Covadonga? Sí, porque hay unas críticas de algunos historiadores que dicen que incluso no existió, que no se produjo nada de eso. Yo sí creo que se produjo, que algo hubo, y que realmente los cristianos a partir de ese momento recuperaron identidad y recuperaron orgullo, porque desde la batalla de Guadalete o de la Laguna de la Janda habían perdido todas las batallas frente al Islam. O sea que algo se produjo, sí, porque si no los historiadores musulmanes no lo citarían. Pero entonces se trataría de graduar de alguna manera. Sí, indudablemente. La batalla. Indudablemente algo se produjo, algo hubo, indudablemente, porque si no, no se produciría la repoblación posterior. No se puede hablar, parece ser que no se puede hablar de reconquista, porque no hay una reconquista por parte del Estado visigodo. Ahí hay un error garrafal por parte de algún historiador. Nuestro común amigo Fernando Balbuena lo llamaba escaramuza, ¿te acuerdas? Sí, yo también digo escaramuza, sí, pero algo hubo, sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con Fernando que hubo una escaramuza. Hombre, Sánchez Albornoz habla de 40.000 musulmanes. ¿Cómo les das de comer allí delante de la cueva a 40.000 musulmanes? ¿Cómo los movilizas? Es imposible. Pero que hubo algo, sí, es verdad que sí hubo algo. Y eso es cierto, porque a partir de ese momento se repuebla, se empieza a repoblar. ¿Por qué se puede hablar de reconquista? Entre otras razones, porque se dice que los visigodos no participan. Lo siento. Nada. Procuraré que se produzca lo menos posible. Los visigodos no participan sensu estricto. Sí hay godos en las tropas de Pelayo o de Fabila, sí es cierto. Pedro el Duque de Cantabria, que es el padre de Alfonso I, es un godo. Pero
es que hay algo muy claro. El Reino de León, que se produce a posteriori, es un depositario, es un seguidor, digamos, es un descendiente del Reino Godo de Toledo, hasta tal punto que la máxima norma jurídica del Reino de León es la Lex Gotorum, es decir, es el fuero juzgo de los jueces de León, el fuero juzgo de Toledo. Por lo tanto, sí se puede considerar que visigodos sí participaron. Entonces, por eso digo mala dada, porque, por ejemplo, José Luis Corral niega por su existencia, etcétera, ¿no? Bueno, yo sí creo que pasó algo y sí creo que hubo una escaramuza y sí creo que los musulmanes fueron incapaces de ganar esa confrontación, entre otras razones porque tampoco les interesaba mucho y había muy pocas posibilidades. Bueno, hay dos calles en Gijón, que son la calle de los Moros y la calle de Munuza, que era el gobernador bereber de Gigione o de Gijón, ¿no? Por lo tanto, algo pasó indudablemente, y que lo transmitan a posteriori todas las crónicas es que hubo una concepción de orgullo de haber recuperado, la identidad, ¿no? Que perdían todas las batallas desde la Laguna de la Janda o desde Guadalete. Entonces, por lo llamo mala dada, porque yo sí creo que algo pasó, que fue una escaramuza, pero una gran batalla no pudo ser, porque, vamos a decir, como dice el profesor Sánchez Albornoz, que había 40.000 musulmanes. Todos conocemos Covadonga. ¿Cómo mueves 40.000 en aquella cuesta? Imposible. ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo mueven los caballos? ¿Cómo montas? Pero que alguna, y tampoco creo que Munuza tuviera 40.000 soldados en Gijón, sería absurdo. ¿Dónde los metía en un Gijón del año 722? Sería absolutamente imposible. Empezamos, si te parece, sí, por esa estructura que antes nos describías, José María. Por ejemplo, se sabe que obviamente los habitantes prehistóricos del solar de Asturias, de lo que hoy sería Asturias, eran unos cazadores importantes. Y no solamente comían animales, sino incluso se sabe que comían moluscos. Por ejemplo, se ha descubierto que comían ostras, que comían percebes, todo lo que encontraban. La caza del ciervo era específica de las llanuras litorales y la de la cabra lo eran las estribaciones montañosas del interior. Las cacerías del ciervo, cazar ciervo, se planificaban naturalmente desde las bases que había en las costas. Era más fácil vivir en la costa que no en el interior por las circunstancias geográficas, ¿no? Los hábitats, los lugares, las casas en las montañas estaban rodeadas de laderas muy pronunciadas y muy altas que se convirtieron en zonas idóneas para coger desprevenidas a las cabras y poder comer, porque la cabra, bueno, pues la cabra no solo se comía, sino que se utilizaba la leche. Pues está demostrado que también los habitantes de la prehistoria utilizaban leche, utilizaban todo lo que podían. Y hago un paréntesis, tenemos el concepto de que los habitantes de la Edad Media o de la Antigüedad pues no sabían utilizar los recursos. El ser humano es lo suficientemente listo como para utilizar los recursos que tiene como los tiene, ¿no? Y si no tenían luz, pues se alumbraban con faroles o con teas, y si no tenían un baño, pues tiraban las cosas por la ventana. O sea, el ser humano siempre se ha adaptado. Si no se hubiera adaptado, pues hubiéramos seguido encima de los árboles en África, ¿no? Como estuvo Lucy o como estuvo cualquiera de los pitecantrópidos o australopithecidos, ¿no? Algunos siguen en los árboles. Las cuevas utilizadas como bases lógicas se encontraban rodeadas por, repito, de montes escarpados y cubiertos por una vegetación muy empobrecida de pastizales y matorrales. Antes de la aparición de los cazadores, tengo que decir que en Asturias hay una importante era secundaria. La era secundaria es la era de los helechos. No hay hierba en la era secundaria. En Colunga, donde hay un museo del Jurásico y del Cretácico, en la era secundaria existen los dinosaurios en Asturias, porque además los dinosaurios se alimentaban de helechos, no hay hierba. Puede sorprender que ahora veamos hierba por todas partes. En la Mesozoica, la era secundaria, que así se llama, en la prehistoria, no hay hierba, hay helechos. Hay zonas, pues, por ejemplo, en la playa esta de Sagó hay una cantidad de helechos enormes, ¿no?, que se ve. Eso era la alimentación habitual de la era secundaria, de la era mesozoica, de la era de los dinosaurios. Las limitadas posibilidades ofrecidas por esos parajes montañosos dificultaban el desarrollo de cualquier opción alternativa a la caza de las cabras. Está claro, la cabra era más fácil de cazar porque vivía en proximidad con ellos, ¿no? Por ejemplo, en Altamira, en Cantabria, solo recurrieron como objetivo básico para alimentarse, además de la cabra, al ciervo, que aparece, como sabido, en la famosa cueva, ¿no? Pero en determinadas ocasiones no desdeñaban comerse caballos, bisontes, hay uno en Altamira, corzos y grandes bóvidos como podían ser vacas, etcétera, ¿no? Se colige que los habitantes del Magdaleniense, que es un periodo de la prehistoria,
conservaron las mismas estrategias de caza durante más o menos 4.000 años, a pesar de los innumerables cambios climáticos. O sea, a pesar de que había mucho frío según las glaciaciones o mucho calor, naturalmente seguían manteniendo lo más fácil. Es decir, la ley del mínimo esfuerzo, eso está en el ser humano. Está claro que no, si tienes posibilidad de cazar un impala, no vas a atreverte con un elefante. Siempre es así. El ser humano, por eso hemos evolucionado tanto, porque tratamos de tener los menores riesgos posibles para conseguir las mayores ventajas, ¿no? Los moluscos del litoral asturiano, ya sé que esto no es un término muy prehistórico, bueno, Asturias no existía, pero bueno, vamos a utilizar eso para divulgar, ¿no? Fueron una fuente muy importante complementaria de alimentación y llegaron a tener una clara relevancia tras la mejoría ambiental que siguió a la glaciación. Es decir, cuando acabaron las glaciaciones, los habitantes de esa zona pudieron comer moluscos. Ya te digo que aparecen conchas de ostras y, ¿cómo llamáis aquí a una cosa que vígaros o algo así se llama? Sí. Bueno, pues aparecen conchas de vígaros en las tierras, en los restos de esta gente, ¿no? Perdón, a propósito, en la medida que José María y yo estamos hablando, están viendo ustedes una secuencia de fotos. El orden no sé si será el correcto porque lo trajo en un pincho, en un pendrive, pero están viendo una sucesión de fotos que José María nos hizo llegar y que, bueno, estamos intercalando según vamos hablando. Sí, las imágenes, utilizando una palabra que se utiliza mucho ahora, aunque no sepa en latín quién lo dice, es un totum revolutum. Entonces, Aitor es el que ha trabajado para que eso tenga un cierto concierto. Pero bueno, yo fui poniendo las fotos, bueno, yo no, mi hijo, que es un doctorando en historia medieval, fue el que poniendo las fotos, porque yo de informática, pues aparte de darle con el dedo, no sé mucho más. Es decir, la recogida de moluscos en los litorales fue muy particularmente intensa, aparece en una cueva, en la cueva del Jullo, en Cantabria. Es una zona esencial para poder aprovechar los estuarios y las grandes rías, las marismas, acantilados rocosos, etc. Donde existían grandes concheros de lapas y vígaros, que he dicho antes. Es decir, esta gente comía esas cosas. Hombre, naturalmente no le echarían limón, sino lo comerían en vivo, ¿no? O en frío. Pero los magdalenienses desdeñaban, estos habitantes de la zona, recoger moluscos de fondos arenosos y fangosos por la falta de limpieza. No estaba claro que rechazaban comer moluscos que estuvieran en zonas donde hubiera fango. Y los que estaban localizados en las zonas de impacto dentro de las mareas, directo de las mareas, para evitar ahogarse, para evitar los riesgos, ¿no? Las nuevas tácticas de caza de estos habitantes del magdaleniense, que es un periodo muy importante dentro de la prehistoria, ¿no? Los magdalenienses concentran la caza del ciervo en una época del año muy concreta, que es a finales de la primavera o a comienzos del verano, los meses de junio y julio, que es lo que se denomina la especialización estacional, que es el momento en que, digamos, los ciervos están con la berrea y con esas cosas y están más desprevenidos para poderlos atacar, ¿no? Lo cual fue adoptado en la cueva de la Riera, en Asturias Oriental, que supongo que tú como asturiano lo conocerás, en Ecain y Urtiaga, en las Vascongadas, ¿no? La caza de la cabra se desarrollaría, por el contrario, en cualquier época del año. Y además aprovechaban también la leche de los animales, etcétera, ¿no? En el yacimiento de Urtiaga, que he dicho que está en las Vascongadas, se registra una gran combinación entre la caza estacional de los cérvidos y una diversificación anual relativa a capturar caballos, bisontes y grandes bóvidos. En resumen, el estratégico sistema de aprovechamiento que tenían estos de los recursos para tener un asentamiento fijo, ocupado durante una buena parte del año, confirmaba el uso de estos alimentos para poderse manejar, para poder vivir, ¿no? Inclusive, lógicamente, la utilización del fuego para poder incluso utilizar o servir las comidas que no estuvieran crudas, sino que estuvieran con cierto de condimento, es decir, o asadas o fritas o como fuera, ¿no? Aunque los cazadores de otra cueva, la Riera en Ribadesella, que ya lo he dicho, del magdaleniense en medio, decidieron diversificar las capturas de ciervos, una cosa que no existe, por ejemplo, en el País Vasco. Ellos cazaban ciervos a lo largo del año e incluso cazaban animales en los periodos invernales, aunque probablemente conservaran algún tipo de la carne, tuvieran algún tipo de conservación, porque naturalmente si nevaba, en Pajares no podían ir a cazar, eso era prácticamente imposible, ¿no?
Los magdalenienses, por lo tanto, los habitantes de la prehistoria, intensificaron la producción de alimentos por unidad de tiempo. La concentración de las capturas durante las estaciones de las capturas de los animales permitía a estos obtener la misma cantidad de alimentos en pocos días. Es decir, tenían comida en gran cantidad en muy pocos días o en muy poco tiempo. También decidieron capturar utilizando una táctica que a mí, cuando veo algún documental sobre animales, pues me repugna un poco, pero los animales van a lo más fácil, ¿no? ¿Qué era qué? Pues cazar cervatillos y ciervas, que siempre son más fáciles de cazar que no el ciervo, ¿no? Decidieron cambiar su hábitat de cazar machos, que te pueden dar una cornada, a cazar ciervas más fáciles y sobre todo cervatillos, ¿no? Recién nacidos, y estos en los meses de junio y julio, que es cuando nacen, ¿no? Hasta una cuarta parte del total de las capturas eran de crías, lo cual conlleva la nueva teoría de la caza indiscriminada de las manadas compuestas por hembras en el preciso momento en que han parido y que tienen menos capacidad de defensa, ¿no? Las crías, lógicamente, pues si llevan una semana o 2 semanas o un mes de vida, pues las posibilidades de cazarlas son mucho más fáciles, ¿no? La enorme cantidad de carne de cierva acumulada exigía su distribución equitativa entre las diferentes clanes que participaban en dichas cacerías. Es decir, se repartían, había una cierta confraternización que después va a ser importante ya en la historia de la antigüedad en Asturias, ¿no? Y esa va a ser la causa por la que Roma intervenga contra los astures. Al incrementarse las matanzas de animales, también implicaba mayor número de personas que se involucraban, es decir, tenían que participar tanto los varones como las mujeres en la caza. Y había una perfecta imbricación social entre todos ellos, ¿no? Caray. ¿Cómo cazaban los animales? Al acecho, esperándoles, acorralándoles y abatiendo las piezas. Y después las descuartizaban y transportaban los animales hasta el campamento. Obviamente, una hiena sí podría comer carne podrida. Un ser humano no podría comer carne podrida. Por lo tanto, tenía que haber algún sistema para que ellos las pudieran conservar, o bien en hielo, o bien en nieve, o lo que fuera. Porque, lógicamente, nuestro aparato digestivo ahora o hace 300.000 años no resistiría ese comportamiento. La caza de las ciervas supuso un riesgo importante para la supervivencia de las manadas, ya que las hembras soportan el peso de la reproducción en una especie como los ciervos, que tienen un reducido índice de natalidad. La caza de cabras se produjo solo con los adultos y no manifiesta ningún interés por la caza de animales recién nacidos. Todo parece apuntar, dice el profesor Quesada López, todo parece apuntar a que la caza sistemática de las cabras adultas permitía rentabilizar más los esfuerzos de internarse entre las montañas para el acecho y la captura individualizada de estos animales, que son bastante esquivos. Y ahora, si quieres, comenzamos con la época antigua de quiénes son los habitantes de este solar. Sí, lo que sí me gustaría preguntarte en este punto es ¿cuál es la diferencia de esto que nos acabas de contar? Porque no debemos de olvidar que el motivo central, digamos, de nuestra charla de hoy es la historia de Asturias. Entonces, ¿en qué difiere la historia general, por llamar de alguna manera, de la historia de Asturias? A lo mejor, quizás, me imagino, entre otras cosas, en la fauna, ¿no? Sí. La fauna, lógicamente, es un... Sí, y los comportamientos sociales. No se comporta lo mismo un astur que se comporta un sumerio en Mesopotamia. Hay una diversificación enorme, que es lo que se ha tratado. A ver, hay un imperio que no goza de todas mis simpatías, ya sé que alguno me va a apedrear, que es los romanos. Pero eso ocurre con todos los imperios. Roma trata de globalizar y trata de aculturizar lo que es distinto. Es decir, Roma impuso el latín y impuso sus costumbres sociales y digamos que aculturizó los pueblos, ¿no? Que normalmente eran muy diversos, muy diversos. Si me permites un ejemplo, yo soy un modesto especialista en los indígenas norteamericanos. Un iroqués no se parece a nada a un kiowa. Serán los blancos, los anglosajones blancos, los que van a conseguir que se hable de indígenas como algo globalizante, cuando no tienen nada que ver ni en sus costumbres, ni en sus lenguas, ni nada. No se parecen nada a un apache, a un lakota, o no se parecen nada a un iroqués. Concretamente, los iroqueses tienen un comportamiento muy parecido a los astures.
Es decir, las mujeres son las que escogen en una asamblea a los jefes políticos y militares y son las que deciden quiénes tienen que mandar en cada momento. La personalidad de los astures, de las mujeres astures, es muy fuerte. Concretamente, hago un paréntesis ya que vamos a hablar de ellos. Estrabón dice que Estrabón, el geógrafo griego, que las mujeres participaban con los varones en la guerra y se ataban el pelo con una cinta, debían tener el pelo largo. Aunque a continuación Estrabón, que era muy gracioso, indica que eran bastante feas. Habría que ver cuál es el concepto de belleza que tiene Estrabón, porque lo que sí le llama la atención es la valentía, lo valerosas que son estas mujeres en el comportamiento bélico de la guerra. Y además Estrabón añade que esto se puede considerar una ginecocracia, pero no es una costumbre excesivamente civilizada. O sea, no le gusta que la mujer astur decida, por ejemplo, a la hora de escoger jefes o no. Esto se va a producir durante todo el momento en que Roma esté aquí. Y sobre todo hay un hecho muy concreto. Yo que soy del país leonés o del Reino de León, es decir, Aníbal, cuando cerca Salamanca y Toro, perdona a esas dos ciudades por el comportamiento de las mujeres. Cuando cerca Salamanca, Hermántica, que está en ese momento en poder de los vacios y no de los betones, un pueblo prerromano, bueno, pues los hombres se rinden y salen con sus mujeres. Y las mujeres llevan debajo de las faldas unos puñales, con lo cual, cuando salen de la ciudad de Hermántica, en un descampado, les dan los puñales a los hombres que acuchillan a bastantes soldados púnicos. Y entonces Aníbal respetó a esa ciudad por la valentía de las mujeres, que no les había importado meter debajo de las faldas los puñales, ¿no? Entonces, ese comportamiento va a ser Roma el que globalice desde el punto de vista, y no tanto religioso, porque Roma no se metía en la religión, sí se metía en la política. Tú podías creer en quien te diera la gana, en Tanit o Astarte o Marduk, pero no aceptaban que hicieras una crítica al comportamiento del derecho romano. Bueno, pasamos a los astures, si tú quieres. Sí, claro. El geógrafo e historiador Plinio el Viejo describe hasta 22 tribus astures. Practicaban la táctica guerrillera en el combate y el bandolerismo para asumir el total de su subsistencia. Este último lo hacían con mucho provecho robando cereales del territorio de los vacios. Los vacios estarían en la tierra de Campos. La capital de los vacios sería Arbucola, es decir, Toro, en la ciudad, en la provincia leonesa de Zamora. Estamos hablando ya del año, más o menos. Pues hacia el antes del primer siglo, ¿no? Que es cuando Roma se da cuenta de que todavía no ha conquistado toda la península, ¿no? ¿Qué ocurre? Roma aprovecha un subterfugio para poder atacar el solar cántabro astur. Hay bastante parecido entre los cántabros y los astures, aunque quizás el comportamiento femenino de los astures es un poco diferente al de los cántabros. ¿Qué es el siguiente? Roma recibe denuncias, o dice que las recibe, de que los vacceos están siendo depredados por los astures, que naturalmente necesitaban el trigo de la tierra de Campos, obviamente. Aquí habría maíz o lo que fuera, o centeno, pero no lo utilizaban como lo utilizaban el trigo. Y entonces, ante esto, Roma es cuando interviene para pacificar y para aprovechar para quedarse con toda la vida y por haber. Las principales peculiaridades de los enumerados... por cierto, ¿los astures son celtas? No. ¿Qué celtas hay en Hispania? Los celtíberos. ¿Tienen características, costumbres celtas? Indudablemente. Es decir, el celtismo es muy importante en Europa, pero no hay una característica típica de los celtas. Una característica patognomónica de los celtas es el poder de los sacerdotes, es decir, de los druidas. Julio César se tiene que enfrentar en la Galia a una rebelión de los druidas. El influjo que tienen sobre los celtas, sobre los arvernos, todos los celtas, es muy importante. El influjo que tienen los druidas en la península ibérica es prácticamente nulo, es muy pequeña. No influye tanto el sacerdote entre los astures o entre los cántabros, y no digamos entre los celtíberos. Pero sí tienen características de comportamiento céltico. Pero entre los celtas no son tan importantes las mujeres. Por ejemplo, la teoría del avunculado, que vamos a ver a continuación, pues no existe entre los celtas. Eso de que para que el hijo sea asumido, el varón se meta en la cama con el hijo recién nacido, eso no existe entre los celtas. Y esa cultura que hoy recibimos, actual, de temas celtas que estamos reviviendo con música. Yo no he dicho, yo estoy absolutamente a favor de que los celtas en el siglo I a.C. utilizaban las guitarras eléctricas, me parece perfecto. No sé dónde las enchufaban, pero supongo que sí las enchufaría en algún sitio. O traería a lo mejor, traería algo, a lo mejor el prefecto
Carixo o alguno de esos traería enchufes para enchufarlo en los árboles. No digo que no tengan cultura céltica, si es que es el flujo de los fenicios es muy importante donde hay fenicios. Eso quiere decir que los habitantes de Gades eran fenicios. Pues había un grupo minoritario de fenicios, pero eran de la zona de la Turdetania, porque eran muy importantes. ¿Quién niega el influjo de Bizancio? Pues nadie lo puede negar, pero eso quiere decir que los habitantes de Murcia eran bizantinos. No eran bizantinos, habría una minoría. Y naturalmente el comportamiento céltico se transmite, pero de raza, de etnia, no son de etnia. Es un pueblo prerromano muy interesante. Yo no sé por qué hay esa manía, con todo respeto para la palabra, de hay que equipararse que los astures son celtas. Había un profesor de la Universidad de Santiago, que por cierto conocí, que cuando le preguntaban si en Galicia había celtas, él decía que sí, que era el tabaco celtas y el Real Cruz Celta de Vigo. Pero sí es verdad que tienen cultura céltica, es que se transmite por toda Europa, es una etnia muy fuerte, pero se considera una etnia global, los celtas, no. Es decir, los eduos, por ejemplo, apoyan a César frente a los arvernos, frente a Vercingetorix. No hay un conocimiento, independientemente de que se entendieran. Por ejemplo, los celtas hispanos, que son los celtíberos, no tienen nada que ver con los celtas que utiliza Aníbal, los celtas del norte de Italia, de la Cisalpina, es decir, de Lombardía. Hasta tal punto es así, que como sabe que siempre van a ceder en las batallas y además son bastante ayoreados, digamos, pues siempre coloca a los celtas hispanos a ambos lados de sus hermanos de la Galia Cisalpina, de la Lombardía, digamos, del Piamonte, sobre todo del Piamonte, para tratar de que los convenzan de que no se den la vuelta. Pero bueno, me parece perfecto que se celebre eso y sobre todo que se equipare la cultura céltica que existía, pero no son de etnia celta. Bien. Los celtas mantienen un claro matriarcado o preeminencia de la mujer. Incluso el varón simulaba ser el sujeto central del parto de su mujer y tenía que meterse en la cama porque ella lo ordenaba y asumir lo que había tenido. Sus poblados presentan la estructura típica de los castros, tanto los astures como los cántabros, Tanto los astures como los cántabros tienen un grupo una estructura urbana de castros rodeados incluso por un muro, ¿no? A los parricidas, a los que mataban a un familiar, se les apedreaba fuera de los límites de sus poblaciones, mientras que los condenados a muerte eran despeñados. Una de sus máximas estructuras de poder y prevalencia era el Consejo de Ancianos. Vestían una enorme especie de sayo negro, que ya te digo, vestían de negro, tanto los astures como los cántabros. Llevaban las mujeres una especie de cinta en la cabeza para sujetarse el pelo. Calzaban abarcas, de ahí viene lo de abarcas, traigan calzadas, que dice el romancero, ¿no? El romancero en la Edad Media con respecto al Cid. Y dormían en lechos de hierba en el suelo. Los hombres llevaban el pelo largo y suelto, las mujeres también, y ambos se lo ceñían para el combate. Usaban los orines de sus caballos, tanto los tieldones gigantescos como los asturgones más pequeños, para lavarse la boca y evitar las infecciones. Hombre, no sé si le echarían azúcar, como no había venido de América, pues no la echarían, supongo. Una de sus diversiones favoritas era la danza, que ejecutaban mientras bebían en grandes cuernos huecos y bailaban dando grandes saltos al son de flautas primitivas y clarines. Uno de sus rasgos más comunes era el de la virilidad o fuerza de sus mujeres, que eran las encargadas exclusivas de cuidar y cultivar los campos. Cuando fueron dominados por Roma para culturizarlos, obligarlos a que utilizaran el latín, ¿qué les hizo? Bajarlos de las montañas a las llanuras, y así lógicamente ya los tenían más fácilmente dominables, ¿no? Plinio calificó como tieldones a sus grandes caballos y asturcones a los pequeños. En este tiempo, más o menos en el siglo I a.C., el número de pobladores en el solar Astur, repito, tanto los cismontanos del sur como los transmontanos, hay unos 240.000 hombres libres y unos 60.000 guerreros. Hay un grupo de astures muy particulares que están en la zona leonesa del Bierzo, que son los Vergidium, que van a ser utilizados por Roma para que trabajen en las minas de las médulas, que bueno, ya sabes que han hecho allí todo un parque temático, ¿no? Los cuales ya explotaban el oro de su región y como ya sabían cómo trabajar, pues Roma los va a utilizar para
para que saquen el oro. Hasta tal punto sorprende este comportamiento esclavista sobre esos astures que los historiadores romanos dicen que la vida de estos astures del Bierzo, los Vergilium, era absolutamente miserable. La capital romana, donde está el Legatus Augusti, se llama Asturica Augusta. Y las dos ciudades más importantes de los Astures sería el Lucus Asturu, o el bosque de los Astures, que sería cerca de Lugo de Llanera, y Lancia, en la parte del sur, cerca de Villasabariego, cerca de Mansilla de las Mulas, que se está haciendo muchas excavaciones. ¿Actualmente? Sí, actualmente, sí, la Universidad de León. Concretamente, Dion Casio y Floro y Orosio definen a Lancia, cerca de Mansilla de las Mulas, como la fortísima capital de los Astures, la mayor ciudad de los Astures, y hasta tal punto era importante que el Legatus Augusti, Carisio, se negó a que quemaran esa ciudad cuando derrota a los Astures. Sus constantes rebeliones conllevaron que los romanos mantuvieran una legión permanente en Hispania, la única que hay, que es primero la legión sexta Victris, y luego la legión séptima Gemina Pia Felix, que se va a construir un ópida, un campamento especial para ella, a la que llaman Legio, y después va a dar origen a la ciudad de León. ¿Por qué en León y no en Astorga? Muy sencillo, porque era mucho más fácil de defender. En la ciudad de León está el Torío, el Bernés, Galesla y una serie de ríos que sirven para defender mejor esa ciudad y crean unos campamentos. Y además está muy cerca de Lancia, con lo cual los pueden dominar con facilidad. Podemos citar algunos de los más importantes pueblos dentro de los Astures, ¿no? Por ejemplo, Langhiati Brigecini de Benavente y Superati y los Zoelas en Zamora. En Zamora hay un apellido muy vulgar que es el Cela. Cela viene de ahí. Es decir, Cela es un apellido muy zamorano y viene de esos pueblos, ¿no? Mientras que en León aparecen los Bedunensi, Amazi y Orniazi, y en el norte aparecen los Lugones, que son los que habitan toda esa zona, ¿no? Es un pueblo muy importante, ¿no? Cuando reciba la noticia Augusto, que por cierto además tiene muchos problemas en sus guerras contra los Astures, porque parece que tenía cólicos renales provocados por piedras, ¿no? Tenía litiasis renal y estaba en Tarragona expulsando piedras. El que se va a encargar de la conquista va a ser Agripa. Pudo, por Marco Agripa, que era el gran amigo, el almirante de Augusto, pudo asustar bastante a los Astures cuando vieron aparecer aquellos barcos en la costa, ¿no? Y naturalmente se prepararon para la defensa. ¿Pudieron haber vencido a los romanos? Pudieron haber vencido a los romanos, si no hubieran sido traicionados en un momento en que había una batalla importante por un pueblo astur que se vendió a los romanos. ¿Qué pueblo es este? Los briguecinos. ¿Dónde están? Pueden ser Benavente o Valderas. Uno de esos dos pueblos les albergó. Sí, se vendieron. Es que te quería decir lo de eso. Sí, bueno, aquí está. Vamos a ver. Una estructura muy interesante dentro de los Astures es la siguiente. El marido abandona la residencia de sus padres y se va a vivir a la residencia de su mujer. Es decir, es ella la que decide que el varón tiene que ir a vivir con ella y no a la inversa. Segundo, el marido pasa a ser el amo o el señor de la casa, pero primero tiene que pasar por un tiempo de servidumbre para ver donde ella decide si esta persona está preparada para decidir y regir sobre esa casa. Otra estructura muy interesante es la de la cobada, que consiste en que el varón se acuesta con el nuevo nacido, el neonato, para resaltar y subrayar sus relaciones. El matrimonio era a la griega, es decir, monogámico, no tenían varias mujeres, ¿no? Comían sentados en bancos adheridos a los muros de las casas, porque así se veían unos a otros y había mucha confraternización y se pasaban los alimentos. Y se pasaban, repito, los alimentos de unos a otros, ocupando los puestos en función de la edad y de la dignitas, el más anciano y la más anciana primero, etcétera, etcétera, etcétera.
Las casas más abundantes, ya he dicho que eran de forma circular, de lajas de pizarra y alcanzando una altura de 4,5 metros más o menos, repartidas sin orden ni concierto, todo ello rodeado por una muralla. Bueno, si gesticulo mucho me corriges, ¿eh? Y utilizaban recipientes de madera sobre piedras al rojo para comer. Y así cocían la leche, es decir, la leche la cocían. No se fiaban de comer la leche cruda, por si acaso. Bueno, eran muy listos. Vestían, ya he dicho, con sayos negros que les servían para reposar sobre los lechos, ya que dormían con ellos. Perdona, vuelvo a incidir en el tema. ¿Estas características que nos estás describiendo afectan a un tipo de pueblo que es el Astur o a otros pueblos? No, afectan a los astures y a los cántabros. Solamente. A los astures de las dos gentilidades y a los cántabros. Los galaicos, lucenses y bracarenses tienen algunas características distintas. Los vascongados, que son caristios, bárdulos y autrigones, tienen otras características distintas, pero estas características solamente son de los astures. Estas cosas que nos estás describiendo de familia, de estructura familiar, sí, afectan solamente a los astures y los cántabros. Que no a otro territorio. Que es decir, un lusitano, hombre, yo no digo que un lusitano no tenga algunas características que tengan los astures. Pero estas son propias de astures y cántabros. Por ejemplo, los astures no tienen el mayorazgo, es decir, los lusitanos no tienen el mayorazgo. Viriato existe porque es el segundo hijo. Si hubiera sido el mayor, el primogénito, no existiría Viriato, porque hubiera heredado todo. Entonces, como no hereda todo, tiene que dedicarse al bandolerismo, porque si no, no puede comer. ¿Y quiénes están con él? Pues todo su grupo son hijos segundos, terceros, etcétera, para luchar contra Roma, porque eso no existe entre los astures. Se compartían, no había la primogenitura, no existía eso. Digo, a efectos tuyos de control de tu exposición, nos quedan 15-20 minutos de... Bueno, pues entonces, mira, me lo pones más fácil, vamos a hablar de la guerra contra Roma y así acabamos la historia antigua y el próximo día hablamos de lo medieval, si lo juzgas oportuno, desde la batalla de Covadonga y los reyes. Bueno, a mí me gustaría, de alguna manera, que hoy hiciéramos, como te dije, una sinopsis. Bien, vamos a no pasar. Abundáramos en según qué periodos. Vamos a pasar entonces. Eso es. Y luego en otro programa, en otro encuentro que tengamos ya abundaremos sobre según qué cosa. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de Roma y si nos da tiempo algo de la batalla de Covadonga. A ver, mira, en una de las fotos que va en la efigie de Pintallo. Pintallo es un astur, un guaje de 25 años que muere luchando con las tropas auxiliares de Roma en Germania. Además es una preciosidad de efigie. Es que a mí me encanta ese. En Asturias, me parece que es en el museo, está una copia, porque cuando hubo el certamen ese de Astures, de exposición de Astures hace unos años, se le pidió al museo en el que está, que es el Museo de Bonn, y Helmut Kohl hizo un gesto con un dedo, diciendo que de ceder el original nada. Hicieron, no sé qué dedo fue, pero tú que eres más inteligente sabrás qué dedo fue. Y entonces trajeron una copia que está en el Museo Arqueológico de Oviedo, ¿no? Bueno, pues en esa estela funeraria que hicieron el padre y la madre a su hijo que había muerto en Germania, es que es una maravilla, porque dice, aquí nace Pintallo, hijo de Pedílico y de la madre de la tribu de no sé de qué, de la gentilidad Astur, o sea, hace una exposición, a mí me encanta esa y tal como está, es decir, con su bigote, con su casco de tropa auxiliar, etc. Bueno, vamos a citar rápidamente, digamos, las batallas más importantes que hay, digamos, entre los astures y los... Te leeré un texto que será mejor. Pegamos de un salto desde... No, terminamos con la sociología de los astures, vale. Y vamos a empezar con el enfrentamiento contra Roma. Vale. Y antes de nada tengo que contar una anécdota, porque si no me da un ataque. A ver. El jefe de los astures se llama Gauzón. Y el jefe de los cántabros se llama Corocota. En un momento determinado, Augusto promulga un
un texto dando no sé cuántos miles de sestercios a que traiga vivo a uno de los dos. Entonces Gauzón debe ser que no se enteró, pero Corocota sí, montó en un caballo y se fue hasta Tarragona. Y dijo: yo soy Corocota y vengo a cobrar lo que pides por mí. Augusto le hizo tanta gracia que le dio lo que había pedido por él, vivo o muerto, le regaló un caballo, una capa, un anillo de oro y lo nombró senador. Que dijo: bueno, este sujeto tiene mucha gracia, ¿no? Pues fíjate que venir desde Cantabria hasta Tarragona a cobrar lo que pedían por su vida, y se presentó y claro, pues dijo: yo soy Corocota, quiero que me des ese dinero que pides por mi vida. Y Augusto dijo: bueno, pues habrá que entregárselo porque este sujeto tiene gracia. A ver. Repito, abandonamos. Sí, abandonamos y entramos en la guerra contra los romanos. Eso es. Llega Roma, llega lo que a ti te gusta. A mí no me gusta Roma, por eso. A mí me gusta Cartago. Por eso lo digo. Por eso malo, lo digo. Bien malo, Por eso lo digo, por eso lo digo. Vamos a ver. Cuando Gayo Julio César Octaviano, después de la batalla de Actium, en que acaba con Antonio y con Cleopatra, se convirtió en imperator, en el princeps de la ciudad, el principal de la ciudad, decide emprender una serie de campañas destinadas a cerrar los huecos que aún subsistían entre las provincias y a rectificar las fronteras con el fin de disminuir las líneas de comunicación interior que había entre los pueblos de la península. Entre ellas se encontraba la que tenía como meta eliminar los últimos reductos de la península ibérica. Las noticias de que en estos reductos, existían importantes reservas metalíferas fueron un estímulo, aunque no la causa fundamental. ¿Por qué se divide los Astures en transmontanos y augustanos? Por una razón muy simple, porque así como en el norte no hay oro, sí lo hay en las médulas, y entonces los Astures del Bierzo y los Astures del sur de León y Zamora fueron explotados directamente por Augusto, explotados directamente por el emperador, mientras que los del norte eran utilizados o explotados por el Senado. ¿Por qué? Porque así Augusto se quedaba con todo el oro. No sé si hizo declaración a Hacienda, al fisco, no sé si los cuestores lo denunciaron ante Hacienda Augusto, porque eso no está documentado, pero está claro que se quedó con el dinero. Se justificó la ofensiva contra los astures y los cántabros por las correrías que astures, cismontanos y augustanos y cántabros efectuaban constantemente en la tierra de Campos, es decir, donde tenían el solar otro pueblo prerromano que son los vacios, que es un pueblo interesantísimo, porque repartían todo entre ellos. Es decir, el más pobre era el que más recibía del resto de la gentilidad. Se habla del comunitarismo de los vacios, algunos lo llaman comunismo, pero es que todavía Lenin no había nacido, felizmente. Y lo repartían todos, es decir, eso llamó la atención a los romanos, ¿no? El que menos tenía recibía más del resto de los habitantes. En Occidente casi toda Hispania estaba pacificada, excepto la que baña el océano interior y toca las montañas de la extremidad con el Pirineo. Aquí se agitaban dos pueblos muy fuertes, aún no sometidos, los cántabros y los astures. Los cántabros fueron los más duros y pertinaces en guerrear, y no contentos con defender su propia libertad, pretendían dominar a los pueblos vecinos, tanto astures como cántabros, que son los vacios, los túrmogos, los autrigones. Los autrigones es uno de los pueblos que ocupa el País Vasco, ¿no? Caristios, bárdulos, autrigones. Los bárdulos van a estar en lo que sería la Castilla antigua, la Castilla primigenia. De esta forma, al enterarse Augusto de que su agitación se iba agravando, no confió a otro la expedición, sino que él mismo se presentó en Hispania y desde la imperial Tarraco, pues decidió naturalmente poner firme a esos dos pueblos que eran los que le quedaban. Ya los galaicos habían sido sometidos y los vascongados también, solo le quedaban los cántabros y los astures. Posteriormente, habiendo dividido su ejército en tres cuerpos, había abarcado toda la Cantabria y toda la Asturia. No Asturias, sino Asturia, ¿no? Pero la guerra resultó mucho más dura y cruel, sobre todo por parte de los romanos, de lo que habían esperado. Los veteranos legionarios romanos victoriosos quedaron instalados en una nueva colonia, es decir, Augusto creó para sus veteranos una colonia que se llamó Emerita Augusta o Augusta Emerita, para dominar desde allí las posibilidades de que lusitanos, etcétera, se volvieran a levantar.
en donde recibieron parcelas de tierra extraordinariamente generosas. Los hispanos de esta guerra, es decir, los astures y cántabros, pusieron en lugar o en juego sus típicas cualidades, es decir, agilidad y eficacia en la guerra de guerrillas y tenacidad que superaba el de la muerte, es decir, nunca demasiado temida por los hispanos, es decir, los hispanos no tenían ningún miedo a la muerte. Es decir, estos pueblos primitivos, si tienen que morir, mueren. También ocurre en Roma. Es decir, ese apegamiento que tienen a la vida no existe entre los romanos, porque los romanos se suicidan con mucha facilidad, Antonio, Nerón, etcétera, ¿no? Ante aquella campaña interminable, sin brillantez, en la cual se perdía en muchos meses y era preciso comenzar de nuevo, Gayo Julio César Octaviano, fatigado y enfermo con sus piedras de riñón, se retiró a la Imperial Tarraco, donde recibió a Corocota, acaso influido por un presagio que dejó para siempre herida su sensibilidad enfermiza e hipocondríaca. Era un pésimo paciente, era un hipocondríaco absoluto, ¿no? Un rayo fulminó junto a su litera al esclavo que llevaba la antorcha. Dijo, esto es un mal signo. Como estos no se le acercaban cántabros y astures, resguardándose siempre en sus picachos, ni se ponían a su alcance a causa de su inferioridad numérica y también por usar la mayoría de ellos armas arrojadizas, causándole además muchas molestias, si alguna vez se ponía en camino, ocupando los lugares favorables y emboscándose en las hondonadas y en los bosques, siempre se encontraba el ejército romano en un embarazo extremo. La fatiga y las preocupaciones le hicieron otra vez enfermar y tuvo que retirarse otra vez a la Imperial Tarraco para reponerse. Sobre algunos campamentos abandonados por las legiones nacieron ciudades, entre las que se pueden citar Juliobriga, es decir, Retortillo, Portus Victoriae Juliobrigense, es decir, Santander, Lucus Augusti, que es el bosque de Augusto, es decir, Lugo, Segisama en Burgos, Brácara Augusta en Braga, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el Lucus Asturu, que sería el Lugo de Llanera en Asturias, ¿no? Por cierto, creo que se están haciendo excavaciones, según tengo últimas noticias, ¿no? Y yo creo que si tenemos 2 minutos o 3, pues entraremos en un poco de debate. ¿Qué pueblos son estos que describe alguien que dice Flavionavia y Paesicorum? Sí, Paesico, sí. Los Paesicos es un pueblo un pueblo astur de la zona de la zona de Villablino, de esa zona. Son los Paesicos, Lugones. ¿Y Flavio Navia tiene algo que ver con nuestra Navia? Sí, tiene que ver con Navia. El límite de los astures va entre Navia y Sella. Al otro lado del Navia están los galaicos lucenses, no los gallegos. Estamos hablando de pueblos prerromanos. Sí, y al otro lado del Sella están los cántabros, badinienses. ¿Por qué? Además eso que me dices me parece muy interesante. Mira, así se me había escapado. ¿Por qué la batalla de Covadonga participan los astures? Por una razón muy simple, porque a los pueblos prerromanos, las ciudades que ellos no pueden defender, las ceden gratis et amore a otros pueblos que son más fuertes y los pueden defender. Por ejemplo, Hermántica es una ciudad de los báceos. La capital de los báceos es Arbucola, Toro. Entre Toro y Salamanca hay mucha distancia, entonces se la regalan a los betones. Numancia es una ciudad de los pelendones, que es una tribu celtíbera muy pequeñita. Como no la pueden defender, porque su capital es Termancia, que está muy lejos, se la regalan a los arébacos, que es una tribu muy fuerte. Eso ocurre constantemente. No sé, pues si, por ejemplo, los paésicos no pueden defender Lucus Asturum, pues se lo regalan a los lugones, que sí lo pueden defender, ¿no? Se le regalan gratis. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es absurdo hacer si es una gentilidad de 50.000 personas, no van a estar dividiéndose en 5.000 en 5.000, ¿no? Es un pueblo muy interesante entre los paésicos y concretamente la zona de Xaciana tienen mucho estudio hecho sobre ellos. Bien. Vamos hasta Covadonga. Sí, vamos hasta Covadonga, pero hablaremos más el próximo día. Sí, bueno, quiero decirte, me remito al principio de nuestra conversación. Bueno, bien. Hoy es una sinopsis argumental. Eso es, de la historia de Asturias. ¿Qué hay en Asturias después de la Edad Antigua? Muy sencillo. La entrada de pueblos germánicos, como son suevos, vándalos, alanos y visigodos, hace que que dominen en el solar de Hispania. Ya es Hispania y no Iberia. En Asturias, Galicia, León, Zamora
partes de Cantabria hasta el Duero, ¿qué pueblo germano va a asentar? Los suevos. En el resto, los visigodos, y los alanos como pueblo más pequeño, y los vándalos más bien en el sur. Y ahí viene Andalucía. ¿Qué diferencia hay entre suevos y visigodos? ¿Por qué se llevan tan mal? Por una razón muy simple. Los visigodos son cristianos arrianos y los suevos son cristianos católicos. Una diferencia abismal. Arrio es un obispo de Alejandría que hablaba de que Cristo era un hijo adoptivo de Dios. Los católicos creemos que Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Bueno, yo soy católico, al que no le guste, pues lo siento. Entonces esa es la diferencia. Asturias forma parte del reino de los suevos, de la Galaecia romana, así se llama. ¿Y por qué Galaecia? Porque no viene de Galicia, sino viene de los galaicos, de los pueblos que abarcaban hasta el Duero, galaicos lucenses y bracarenses, capital Lucus Augusti o Brácara Augusta. En un momento determinado, los godos, el enfrentamiento entre los godos es constante por el poder. En un momento determinado, un rey de los godos, el penúltimo, Vitiza, muere después de haber tenido un comportamiento, según dicen las crónicas, muy aberrante con respecto al padre de Belay el Rumí, de Pelayo. El duque Fáfila, le gustó la mujer del duque Fáfila, y como el duque no se la dio, lo mató de un bastonazo en Tui para quedarse con la madre de Pelayo. Bien, hay que pensar en que Pelayo obviamente ya no tiene la categoría que tenía su padre en la corte, donde ha perdido. Pelayo parece que es un espatario, alguien que podía llevar la espada delante del rey, es decir, un noble, pero no de primera categoría, que serían los duques, los gardingos, etcétera, y los próceres. Cuando después de la batalla de Guadalete, 711 más o menos, los visigodos, enemigos del duque de la Bética, es decir, Roderigo, pierden la batalla en Guadalete porque se pasan al bando musulmán, al bando bereber de Tarik. Paréntesis, Tarik no era un musulmán, sino que era de religión judía, que es otra cosa que se desconoce. Tarik es de religión judía, no religión musulmana, aunque sea un bereber. Pues lógicamente u obviamente la desbandada de los visigodos es importante. Unos meses después se celebra una segunda batalla en Écija, ya no hay traiciones, pero el sobrino de Roderigo, el conde Sancho Bancho, pierde otra vez la batalla, con lo cual la expansión musulmana hacia el norte es rapidísima y sin ningún problema. Los judíos en la segunda columna para abrir las ciudades a los musulmanes, porque han sido muy maltratados por los visigodos, por ejemplo por el código de Eurico, del otro rey visigodo, y además los cristianos, los hispanos romanos tampoco están muy contentos con el comportamiento de los visigodos porque eran ciudadanos de segunda. Uno de ellos se llama Pelayo. Entonces, en la desbandada hacia el norte, o en la huida hacia el norte, y después el avance musulmán, llegan hasta un sitio que se llama Gegione, que es una ciudad que está cerca del mar y que es muy interesante su existencia. Y allí colocan, el emir coloca a un bereber, es decir, a un habitante del desierto del norte de África, del Magreb, que se llama Munuza. Esto es muy sucinto, el próximo día tendremos que hablar más qué relaciones tiene con Pelayo. Entonces, en un momento determinado, Munuza, lo que dice la leyenda, le gusta la hermana de Pelayo. A Pelayo no le gusta Munuza, debe ser que pues, Munuza no lleva tacones o lo que sea, entonces no le gustó nada. ¿De acuerdo? Bien. Munuza lo envía a Córdoba a ver al emir para negociaciones con la gente aquella. No sé por qué, pero Pelayo tiene relaciones con la gente de Cangas de Onís, esta zona. Tiene relaciones, probablemente tendría tierras o lo que sea, pero sí tiene relaciones con esas personas. O sea, sí hay una relación, por lo cual es una persona conocida y que tiene cierto predicamento en esa zona, ¿no? No en otros sitios, pero sí hay. Cuando Pelayo, o Belay el Rumí, o Pelayo el Romano, como lo llaman los musulmanes, está en Córdoba viviendo a cuerpo de rey o a cuerpo de emir, se entera de que su hermana se ha casado con este hombre. Eso no era nada raro. Concretamente en Gilona, la mujer de don Rodrigo se casó con Abdalaziz, es decir, el hijo de Muza. O sea, eso era normal. Las mujeres se casaban con los hijos de los vencedores. Pero a Pelayo no le hace ninguna gracia. Y entonces, en el 718, viene al norte a ver qué ocurre. Munuza, que no debía ser muy listo, por lo menos así dicen las crónicas musulmanas muy posteriores, solo se le ocurre hacer algo que no se debe hacer, que es mandar
a sus sayones a que vayan a cobrar los impuestos en la zona de Arriondas, de Cangas de Onís. Lo reciben, como entenderás, con muchísimo cariño. A mí la objeción fiscal me encanta, la reciben y le dan una paliza y solamente dejan que vuelvan vivos a Gijón 2 enviados, 2 cobradores de impuestos, 2 publicanos. Claro, este hombre se sorprende, ¿no? Y solo se le ocurre movilizar un ejército, que podían ser 5 o 10.000 soldados más o menos, para presentarse a exigir a esos individuos el pago de impuestos. Ya estamos en el 722 y naturalmente el próximo día, como ya no tenemos tiempo, seguiremos qué fue lo que le pasó y por qué se le ocurrió a este sujeto ir a cobrar los impuestos y creyó que era un paseo militar, como había ocurrido desde Guadalete hasta Covadonga. Es denso el tema, quiero decir. A José María hoy le hemos pedido un esfuerzo grande, que era, pues eso, sintetizar de alguna manera la historia de Asturias. Hemos llegado hasta Covadonga. Y venciendo mi problema respiratorio. Y todo eso. Y hemos llegado a los comienzos de la batalla de Covadonga, o como se quiera llamar, que es, bueno, pues da para, creo que para otra hora, ¿no? Sí, además, déjame decir una cosa y termino. Con respecto al concepto de reconquista, en la crónica de Fonso Imperatoris, el rey de León y de Oviedo, y en la crónica de Sebastián, se habla lo siguiente: el rey. Es el rey el que da ese título. Vamos a reconquistar toda Hispania. Hispania es el territorio musulmán, por eso creo que es un error que se diga que Asturias es España o demás tierra conquistada, porque para Alfonso III Hispania es el territorio del Islam e españoles son los musulmanes, con lo cual es el rey el que pone ese título de vamos a reconquistar. Bueno, simplemente se ha utilizado ese título, pero no creo que sea peyorativo. Sí fue una nueva conquista o una nueva batalla para recuperar algunos territorios, pues también. Esperamos que les haya gustado esta charla que hemos mantenido aquí con José María Manuel García Osuna y Rodríguez. Ahora lo dije bien. Has estado sobresaliente cum laude. Ahora lo dije del tirón. Y a ustedes, pues nada, agradecerles como siempre la atención que nos dispensaron. Recordarles que el programa ha sido grabado, como siempre, en la cafetería 33400, en la avenida de Alemania 30, aquí en Avilés, y que con José María estaremos próximamente con alguno de los asuntos que de manera tan concentrada hoy hemos querido reflejar para ustedes desde ese prisma que llamábamos la historia de Asturias. ¿Me permites la ironía? Claro. Yo espero estar contigo hasta que haya una Olimpiada en Corbera. Muchos años. Espero que sí. Muchos años nos quedan entonces, querido amigo. Gracias. Pues muchas gracias. Lo de antes, bienvenido a la Sociedad Económica. Gracias. Esperamos que desde ahí también nos ilustres muy de vez en cuando a los que son socios. Sí, la primera conferencia se la dedicaremos a mi amigo Fernando Balbuena, que era un encanto. Pues como tú veas. Y la batalla de Covadonga seguramente volveremos a recordar. Por supuesto a nuestro que sí. querido amigo Fernando Álvarez Balbuena. Gracias, repito. Nos vemos la semana que viene.